La semana pasada habíamos estado hablando justamente de la segunda ley de Newton, una ley fundamental que la tenemos acá en la pantalla compartida como ecuación 21, y que nos dice justamente que si aplicamos una fuerza a un objeto, este va a adquirir una aceleración y que esa aceleración va a ser proporcional a la fuerza. Y a su vez que la aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa. Por eso que aparece la masa multiplicada por la aceleración, y el resultado de eso me da la fuerza aplicada. Ahora, esa ecuación es coherente con la segunda ley con la ley de gravitación universal, también hallada por Newton. La ley esa que aparece ahí, y que me dice justamente que dos cuerpos con masa se atraen entre sí con una fuerza que depende de la distancia entre los dos, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, o sea que cuanto más lejos la fuerza es más chiquita, y que depende también de las masas de los dos cuerpos, o sea, cuanto más masa tengan, más grande la fuerza. Y una constante G llamada constante de gravitación universal. Esa ley de gravitación universal, que aparece también acá, fue justamente descubierta por Newton, y es la que explica, por ejemplo, el por qué los cuerpos caen en la superficie de la Tierra. Y explica, por ejemplo, por qué la Tierra da vueltas alrededor del Sol y no se escapa por la tangente. Justamente esa ley está expresada, digamos, en un esquema acá, donde las dos fuerzas aparecen de igual tamaño, son de atracción, y claro, al ser diferentes masas, las fuerzas de igual tamaño tienen diferentes efectos sobre las masas. Ahora, si esta ley de atracción es coherente con la segunda ley de Newton, y como demostró Galileo allá en 1600, todos los cuerpos caen con una aceleración, la aceleración de gravedad, que nosotros ya sabemos ahora que vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Y que sabemos además qué significa 9,8 metros por segundo cuadrado, o sea que los cuerpos caigan en la cercanía de la superficie de la Tierra con esa aceleración significa que por cada segundo de caída la velocidad de ellos aumenta 9,8 metros por segundo. Y esto lo había descubierto, ya te digo, Galileo ya por el 1600. Ahora, si todos los cuerpos caen con la misma aceleración g, quiere decir que necesariamente debe pasar que son atraídos por una fuerza. Y entonces, seguramente, lo que tiene que pasar es que esa fuerza también se puede calcular usando la misma ecuación, masa por aceleración. Esa fuerza que atrae a los cuerpos para caer se llama el peso.
Eso es el peso, que es justamente la fuerza de atracción de la Tierra. Ahora, claro, todos los cuerpos en la superficie de la Tierra caen con la misma aceleración g. Quiere decir que la aceleración de caída no depende de la masa, no depende de la masa del cuerpo que cae, sino que depende de otras cosas. Y justamente eso es lo que mostró Newton, porque si esto es cierto, si estas dos cosas son coherentes y vale la ley de atracción universal, entonces la aceleración de caída va a ser igual a esa constante g por la masa del planeta sobre el cuadrado de la distancia a su centro. Entonces, ahí se presenta un problema, porque ¿cómo puede ser que un cuerpo caiga con la misma aceleración si está a una altura de, yo qué sé, de 100 metros, y otro cuerpo que está a una altura de 1000 metros caiga con la misma aceleración? Bueno, lo que pasa es que la distancia r es la distancia al centro de la Tierra, y el radio de la Tierra vale 6.370 kilómetros. O sea, 6.370.000 metros. Entonces, claro, si el radio de la Tierra es tan grande, una diferencia de 900 metros, ¿sí?, en esta cantidad es como nada. Es una diferencia muy chiquita, porque los 900 metros recién vienen a incidir en estas tres últimas cifras. O sea que no hay diferencia en un cuerpo que cae desde 1000 metros a un cuerpo que cae desde 100 metros. La aceleración va a ser esencialmente la misma. Las diferencias van a ser muy chicas. Ajá. Y esta ecuación demuestra que la aceleración con que caen los cuerpos no depende de la masa de ellos, sino que depende de la masa del planeta y del radio del planeta. Y no depende para nada de la masa del cuerpo que cae. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa que si yo dejo caer una bola de boliche y una pluma, van a caer las dos simultáneamente. Y ustedes me dirán, Eso es lo que vimos en el video, ¿no, profe? en el video, claro. Ahí ustedes me dirán, eso es imposible. Bueno, justamente, el video lo que nos mostraba era que la razón por la cual no caen simultáneamente no tiene que ver con la gravedad, sino que tiene que ver con la fricción del aire. Porque el video justamente lo que nos mostraba es que los dos objetos, cuando caen en presencia de aire, seguro, la pluma cae más despacio y la bola de boliche cae más rápido. Pero si yo extraigo el aire, entonces las dos, pluma y boliche, caen simultáneamente. Todos vieron el video, ¿no? Sí. Porque, Sí, ese día lo vimos todo, Enrique. no, sí, yo digo Creo que todo lo sí. que está, todo lo que están acá. Porque no sé, no me acuerdo lo que estaban en ese día. Sí. Está genial. Porque es algo que es complejo de asimilar, precisamente porque no estamos acostumbrados a vivir sin aire. Entonces nos parece que las dos cosas,
gravitación y las fuerzas que hace el aire son cosas que actúan, digamos, que tienen que ver una con la otra, y no tienen que ver una con la otra. La fuerza gravitatoria es una fuerza independiente, ¿tá? Y que actúa siempre, habiendo aire o no habiendo aire. Cuando hay aire, el aire lo que hace es ejercer una fricción, y esa fricción depende de dos cosas: de la forma del objeto que se está moviendo dentro del aire y de la velocidad. No, se cortó, sí. Todos, Germán. Se le cortó el audio a él, me parece. Creo que a Enrique se le cortó el audio. Provoca una aceleración mucho más chica. Ahí apareció. ¿Quién apareció? No, se le había Se cortó lo que dijo, cortado el profesor. audio. Ah, está. Ah, bueno. Perdón. Estaba hablando ¿Bien? solo, se ve. Sí, se ve que sí. Hizo un vacío, como los locos, ¿viste? Los locos no tenemos problema, hablamos igual. Si no hay nadie, bueno, hablamos con nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? Es la ventaja de tener varias personalidades. Uh-huh. Esta relación entre la fuerza y la aceleración, y que en el caso de la fuerza gravitatoria, esa aceleración tenga que ver con la masa del objeto, no del objeto que es acelerado, sino del objeto que produce la aceleración, hace que el concepto mismo de masa tenga dos connotaciones distintas. Y vamos a las connotaciones esas. Pasar a la rayita acá. Nosotros tenemos una idea de masa. Vale, tengo que tomar la de Marte. Y es ¿Por qué son más? la idea de que la masa es una medida de la inercia del cuerpo. O sea, a más masa, mayor inercia. Esa es la idea que nosotros nos hemos ido forjando a partir de la ley de inercia. Entendemos la masa como una medida de la inercia. O sea, cuanto más masa, más inercia. Y entonces, digamos que la masa es lo que sirve para medir esa propiedad. Pero de acuerdo a estas cosas que estamos viendo de la gravitación, aparece una segunda interpretación de qué es la masa. Y lo que vemos es que es la propiedad que origina la atracción gravitatoria. O sea, si no hubiera masa no habría gravedad. Si nosotros fuéramos seres etéreos, sin masa, espíritus solamente, no experimentaríamos, por ejemplo, atracción gravitatoria de la Tierra, flotaríamos. El hecho de tener masa implica que nosotros no flotemos. Y si no nos sostiene algo, caemos sobre la Tierra. Esta es una propiedad fundamental de la masa. Pero, ¿qué pasa? Que estos dos conceptos son dos conceptos totalmente distintos. O la masa es una medida de inercia, o la masa es
la culpable de que exista gravitación. Bueno, resulta que esas dos cosas, la masa que mide la inercia y la masa que origina la gravitación, son la misma cosa. O sea, las dos son la misma propiedad. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, una situación como esta. No, antes de hacer eso, vamos a establecer una excepción. Supónganse que estamos en un ascensor, ¿sí? No voy a dibujar un cuerpo, voy a dibujar, yo qué sé, un pendulito que está colgado del techo del ascensor. Profe, me perdí esa línea roja que está abajo donde dice que es la propiedad que origina la atracción gravitatoria. ¿Es algo o la hizo para separar? Es la segunda. La rayita que dice abajo Sí. es para ver qué significa el hecho de que esas dos interpretaciones de lo que es la masa sean la misma cosa. Listo. Tiene un significado bastante trascendente, digamos. Y lo que dibujó en el medio del ascensor, ¿qué es? Un péndulo, una bolita, una Ah. bolita ahí colgada de una piola. No, no es un ahorcado. Podría ser un ahorcado, digo, si le pongo la cabeza correcta, sería un ahorcado, pero no. Bueno, empiezo Es una yo, bolita. letra A. Para nosotros es muy normal que eso pase, digo, porque si yo estoy en un ascensor y agarro una plomada, lo que sea, y ato el techo, y tal, queda colgada. Digo. ¿Por qué queda colgada? Y queda colgada sencillito. ¿Por qué va a ser? Porque tiene peso. Tiene peso, y entonces... no le puse la rayita. No le puse la rayita. Tiene peso, y como tiene peso, entonces queda colgada. Si no pesara, no quedaría colgada. Entonces, el peso es el culpable de que la bochita esa, la bolita, la plomada, quede colgando del techo del ascensor. Es el mismo peso que este, ¿verdad? Es el mismo peso que tenemos acá. Que lo calculamos de la misma manera, masa por gravedad. Es esa misma fuerza. Ahora, agarremos el ascensor el mismo ascensor. Pero en vez de estar en la Tierra, este ascensor resulta que se está moviendo en ese sentido con una aceleración igual a G. O sea, se está moviendo acelerado hacia arriba. Si yo ahora cuelgo del techo del ascensor la bolita, cuelgo el ascensor, del techo del ascensor, la bolita, no hay una fuerza peso que la obligue a quedar colgada. Sin embargo,
Si yo saco la piola, y corto el hilo ese, la bolita va a caer hacia el piso del ascensor de la misma manera que caería si yo corto el hilo en el caso del ascensor en la Tierra. O sea, tengo un ascensor en la Tierra y el mismo ascensor en el espacio. O sea, en el espacio vacío, ¿verdad? Donde no hay gravedad ni nada. Sin embargo, los efectos en los dos casos son iguales. O sea, si yo no pongo la piola, la bola cae al piso del ascensor. Y en los dos casos cae con la misma aceleración. Entonces, ¿qué significa esto? Perdón, Sí, sí, dime. ¿eso vendría a ser por la atracción gravitacional del planeta? Vamos a decir en ese caso. En este caso, en el de la izquierda, sí. Ahora, en el otro caso, no, porque no hay atracción ahí de ningún tipo. O sea que en este otro caso cae por culpa de la aceleración del ascensor. No hay atracción gravitatoria. Ah, entendí, sí. ¿Sí? Entonces, lo que implica justamente que estas dos cosas sean equivalentes, o sea que la masa, los dos conceptos de masa sean equivalentes, implica que es lo mismo pensar en una atracción gravitatoria que pensar en un cuerpo acelerado. Exacto. Ah, mira. Y esto es un principio, en realidad es el segundo principio, o sea, la relatividad general tiene dos principios a partir de los cuales se desarrolla toda la teoría. O sea, son dos ideas clave a partir de las cuales se desarrolla toda la teoría. Una de las ideas clave es que la velocidad de la luz es una constante universal. O sea, es invariable, es invariante. El segundo principio es precisamente este. Que la equivalencia de la masa inercial y la masa gravitatoria implica necesariamente que una fuerza gravitatoria se pueda entender como otra cosa que no es una fuerza. Y después la gravitación, la teoría de Newton, de Einstein, encuentra o demuestra que esa otra cosa es en realidad la curvatura del espacio. O sea, el espacio se deforma. O sea, cuando yo tengo acá que el peso de un cuerpo es la masa por la aceleración de gravedad, y que esa aceleración de gravedad depende de la masa de la Tierra y del radio de la Tierra, lo que estoy diciendo en realidad es que la Tierra, por tener la masa que tiene, por tener el tamaño que tiene, deforma el espacio de manera que los cuerpos siguen trayectorias, ¿tá?, que caen sobre ellos. Es una interpretación distinta, es una manera diferente de ver el mismo fenómeno. Ahora, ¿cuál de las dos es una interpretación correcta? La segunda, esta de acá. La primera es una interpretación facilonga, digamos, que nos permite hacer cálculos sencillos.
pero donde empezamos a meternos un poquito más a fondo, ya estos cálculos no sirven para nada. Es más, por ejemplo, el que más y el que menos usa celular. Digo, la gran mayoría de la gente usa celular para la vida cotidiana, o sea, para comunicarse, para el trabajo, para todo. Bien. El celular tiene un dispositivo de ubicación, o sea, con el celular nos ubicamos en qué lugar estamos, ¿verdad? Yo qué sé, si queremos, por ejemplo, a través del celular usar cualquier aplicación de estas, pedidos ya, Uber, cualquiera de esas, ¿no? El celular nos ubica en dónde estamos. Además, nos ubica con bastante precisión. Ahora, eso es posible únicamente porque conocemos la teoría de la relatividad. Si no se usaran para los cálculos la relatividad, los resultados que nos daría el celular le daría por varios kilómetros. O sea, nosotros estamos en casa y el pedido ya llega, yo qué sé, en Canelones. O más lejos todavía. O sea, el grado de precisión es el que determina qué teoría vamos a usar. Nosotros, como no vamos a hacer cálculos de precisión, vamos a usar siempre la teoría de Newton y vamos a tratar de entender la teoría de Newton. ¿Está? Ahora, la verdad de la milanesa es que la teoría de Newton es apenas una aproximación, ¿está?, de la relatividad general. Se llama así la teoría de la relatividad general. Y es esa teoría la que justamente nos permitió entender, por ejemplo, que el universo seguramente tuvo que nacer de un punto a través de lo que se llama el Big Bang, o la gran explosión, cuando antes en realidad lo que se pensaba que el universo era estacionario, o sea, había sido eternamente así y iba a seguir siendo eternamente igual. Bueno, ahora sabemos que no fue eternamente así y que no va a seguir siendo igual de lo que es ahora. No, eso no significa que tengamos toda la verdad en la mano, ¿no? Pero digo, por lo pronto ya sabemos que las cosas no eran como pensábamos antes. Bien, vamos a calcular algunos pesos. ¿O no? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. ¿Para qué? Voy a... Porque ya que estamos viendo cómo es que funciona esto de la relatividad, vamos también a ver cómo es que tendríamos que entender el comportamiento de nuestro sistema solar. Porque nosotros hasta ahora sabemos ¿cómo rompen la bola? Ahí. Nosotros ahora tenemos una imagen del sistema solar, que es lo que vemos siempre en fotos, en figuras, dibujos, como el Sol en el centro y los planetas girando alrededor de él. Bueno, sin embargo, la imagen que tenemos en la actualidad ya no es tan así. La imagen que tenemos en la actualidad es la que les voy a mostrar ahora.
Exacto. Sí, eso lo había visto. Nos vamos moviendo en una espiral, la galaxia se va moviendo en una espiral. Otra vez empieza. Bueno, bien, está. Ahí ya se vuelve a controlar. El punto es que ahora nosotros ya tenemos una imagen del sistema solar, no como una cosa estática, no como el Sol como una cosa quieta, sino el Sol moviéndose y arrastrando consigo a todos los planetas. De manera que cuando nosotros creemos que recorremos una circunferencia completa al cabo de un año, ¿tá? En realidad lo que hicimos fue recorrer un paso de la espiral. ¿Mm? O sea, hicimos una vuelta completa alrededor del Sol, pero además avanzamos, ¿sí?, longitudinalmente a 70.000 kilómetros por hora junto con el Sol, de manera que el punto de llegada al cabo de un año no es el mismo punto de partida un año atrás. ¿Mm? Todas estas ideas las podemos, o sea, hoy tener, porque justamente a partir justamente de esta ecuación que estamos viendo en verde, que es la ley de gravitación universal de Newton. O sea, acá empezó, digamos, ese paseo para poder empezar a entender cómo es que los cuerpos interactúan entre sí debido a la gravitación, cómo es que los cuerpos llamados celestes interactuamos, ¿tá?, con nuestro planeta, debido justamente a la gravitación. Que a esas fuerzas se le agreguen otras fuerzas actuando, bueno, eso es lo que origina la complejidad de los procesos. Digo, porque el hecho de que nosotros pensemos que dos objetos no caen al mismo tiempo es el resultado de que la caída de los cuerpos no solamente obedece a la ley de gravitación, o sea, no solamente obedece a esta ley en verde, o sea, no solamente obedece a que el peso es mg, sino que además hay otras fuerzas más actuando. Cuando extraemos las otras fuerzas y dejamos solo el peso, nos encontramos con el caso que observábamos la semana pasada, de la caída de la bola de boliche y las plumas simultáneamente. ¿Se entiende esto? O más, Sí, o profe. menos, más o menos. Bueno, vamos a ver esto. Entonces ahora sí, ahora vamos a hacer algunas cuentitas. Vamos a ver cómo.
Y vamos a averiguar. Por ejemplo, antes que averiguar, vamos a representar la fuerza peso que actúa sobre un libro apoyado en una mesa. Entonces, dibujamos sería la mesa, esto sería el libro, y entonces, si tenemos que representar la fuerza peso que actúa sobre el libro, vamos a tener que dibujar un vector que parte del centro del libro y va hacia abajo. Ese es el peso. Que normalmente lo escribimos de esta forma. Con la letra P mayúscula, con la flechita arriba, porque estamos representando una fuerza. Ahora, esa representación no alcanza, ¿sí?, para explicar la situación del libro. La situación en la que está ese libro, ¿en qué estado está? ¿En qué estado de movimiento está? Está inactivo, inerte. O sea, En en reposo. movimiento, en reposo, exactamente. En reposo. No me salía reposo. Salía inerte. Claro. Ahora, si la situación fuera hay más. Ahora otra vez. Lo dejo 10 minutos. Había alguno más. Tenemos el librito acá. Y el peso actuando a partir del centro de gravedad del libro. Esa fuerza le llamamos peso,
representamos con una P mayúscula, con una flechita arriba, por una fuerza. Bien, decía, efectivamente, está en reposo. Ahora, si está en reposo, decía, la representación que hice no es suficiente, no alcanza. Porque de acuerdo a cómo está dibujada la situación, ¿qué es lo que le debería pasar al libro? No la pude escuchar, profe, porque se me cortó. ¿Lo puedo repetir, Enrique? Ahora, digo, de acuerdo a la situación que está, sí, justamente, de acuerdo a cómo está dibujada la situación, el libro con la fuerza peso actuando hacia abajo, ¿verdad? Ese libro, así, con esa fuerza dibujada, ¿podría estar en reposo? No, profe, está cayendo el libro, no. La mesa lo sostiene, pero no. Claro, pero ahí está, seguro. Pero lo que pasa es que la mesa está solo dibujada, pero el punto es que de acuerdo a la fuerza que está actuando, la única fuerza que se ve actuando es el peso. Y como consecuencia de eso, el libro tendría que estar cayendo ¿con qué aceleración? 9.8 metros por segundo. Ahí va. Seguro, exactamente, con esa aceleración. Quiere decir que está faltando algo, porque el libro estaba en reposo. ¿De dónde a dónde caería? ¿Qué De falta? la altura. ¿La hace quién? Pues, No, pero el libro si está apoyado en la mesa está en reposo. sí. Ahora, el problema es que con la fuerza que tengo dibujada, el libro no queda en reposo. Entonces, el punto es, bueno, entonces, ¿qué está faltando? La masa del libro, ¿no? Sí. La fuerza gravitacional, puede ser. No. La resistencia que hace la mesa. Porque la mesa es la que evita que caiga. La atracción gravitacional. La resistencia que hace la mesa. Se le corta, profe. Sí, que era a mí, pero Llamamos la fuerza normal. Que lo representamos así, con una N completada. Enrique, ¿puede explicar un poquito porque se cortó? Digo que la fuerza que está faltando es la fuerza. Nos quedaremos con la Se escucha incógnita. todo cortado. No sé qué pasa hoy. Sí, viste que está diciendo Pablo que estaba muy sobrecargado, ¿no? Se fue Enrique. No. Enrique no está. Profe. Enrique se fue. Fue a buscar el libro. Ahora se fue en serio. Bueno, ¿quién sigue con la clase? María, dale a vos que te Otra vez. Dale, Germán. Bueno.
Te extrañamos, María, hace rato. Que... Dale vos, Marcelo, que anda bien ahí. Lía puso, profe, está. No, Bueno, se fue del Zoom directo, ¿viste? sí. Chicos, ¿entendieron algo de todo? No, 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 Yo te digo, coja el libro. nada. Tiene más mareada. Entre Bueno, matemáticas, de- matemáticas, Es lo que tiene física. Y física hoy sí, total. mal, Ahí mal. va. Ah, Fue chino, totalmente. No sos Paula la la única. rompió hoy con esta de No, Pablo con las fracciones esas que estaban tres abajo, yo no cosas, tenía sí. un pelillo. Aparte te manda los deberes, te pone las trampas y después te las explica. Es terrible, bandido. Sí, claro. continuará. Y Bueno, bueno, ahora parece que nos quedamos sin clase, ¿no? Espera, Luz, Sí, ¿estás ahí? acá estoy. ¿Qué te pasó que el jueves y el viernes no pudiste venir a las clases? ¿Estás bien? Ah, sí, no pude entrar. Estaba ¿Necesitas, complicada. ¿Necesitas alguna clase o algo? No, porque Germán sube todo y por ahí puede Sí, sacar. Germán es el ángel de todos nosotros, porque Germán, nos sos ayuda el en ídolo. todo. O sea, Germán es el el profe, puede Juan. dar la clase hoy. Germán es todo lo que está bien. O sea, nos ayuda en todo. Me parece una tableta de chocolate. En todo. Bueno. Pero una tableta no, es una fábrica de chocolate entera por todo lo que nos ayuda. Willy Wonka. Pasamos la fuera a tu nombre, Germán. La de Ford. ¿Qué hacemos ahora que se fue el profesor? Y no, Contemos Bueno, yo qué chistes. sé. Aparte se Ahí escuchaba va, la voz, eso está pero bueno. en vez de escucharse la voz, se escuchaba como